Buenas, el tema que vamos a desarrollar hoy se llaman los isótopos. Para eso vamos a hablar un poquitito sobre el concepto de isótopo, sobre cómo determinar el procedimiento para determinar la masa del isótopo, algunos ejemplos e importancias. Entonces comenzamos de una vez. Para analizarlo, vamos a revisar una presentación de PowerPoint y vamos a ir viendo los principales conceptos. Lo primero que hay que entender es que es el concepto de isótopo. Los isótopos eh, son tipos de elementos, de átomos, pero recordemos un poquitito el concepto de átomo. Eso es un átomo, o esa es la idea general de un átomo. Yo sé que en clase hemos hablado de que los átomos se ven muy, muy diferente de esto, pero esta imagen nos va a servir para introducir el concepto. Los átomos tienen dos regiones. Por un lado está el núcleo y por otro lado está la nube electrónica. En el núcleo nos encontramos dos tipos de partículas subatómicas. Los protones, que en este caso tienen un signo positivo porque esa es su carga, tienen carga positiva, y están los neutrones, que los neutrones no tienen carga. Por su parte, la otra parte del átomo es la nube electrónica, que la nube electrónica está alrededor del átomo y ahí se encuentran los electrones con carga negativa. Como lo hablábamos, los electrones están en regiones de probabilidad. No podemos decir exactamente en dónde están, pero sí podemos hablar de ciertas regiones que se llaman orbitales. En este ejemplo podemos contar la cantidad de cargas positivas, o sea, de protones. Vean que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si tiene 7 protones, quiere decir que estamos en presencia de un átomo particular. En este átomo es el nitrógeno. ¿Cómo sabemos qué es? Porque es el número 7. Su número atómico es 7. El número atómico está determinado por la cantidad de protones que tiene un átomo. Si en este caso tiene 7 protones, su número atómico es 7 y lo buscamos en la tabla periódica, ustedes van a ver que es el elemento número 7, que como dijimos ahora es el nitrógeno. Entonces repito, núcleo y nube electrónica. En el núcleo, los protones y los neutrones. En la nube electrónica, los electrones con carga negativa. Una vez entendido eso, veamos el concepto de isótopo. Los isótopos son átomos del mismo elemento, pero que tienen diferente número de masa. Entonces, si lo analizamos con el ejemplo anterior, aquí lo analizamos y ustedes ven que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 protones y 7 neutrones también. 7 y 7, 14. Entonces el número de masa, el número másico sería 14. Ahora, como veíamos con el concepto de isótopo, son átomos que tienen átomos del mismo elemento con diferentes números de masa. O sea, quiere decir que su número atómico va a ser el mismo, en este caso 7, pero va a tener diferentes números de masa. Entonces, la masa atómica se escribe siempre arriba del elemento de esta forma y el número atómico abajo. Veamos el caso del carbono. 6. El carbono es el 6. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 6 protones en el núcleo. Y este 12 significaría que tiene 6 protones más otros 6 neutrones. 6 y 6 serían 12. Por lo tanto, el número de masa es 12. Y la notación sería así, el carbono 12. Veamos otro ejemplo, siempre continuando con el carbono. Aquí tenemos dos isótopos de los tres que tiene el carbono. Estaría el carbono 12 con 6 neutrones, con 6 protones, y 6 y 6 da 12. Por lo tanto, quiere decir que ese es el número de masa, el número de masa atómica. Y el número atómico sería 6. Recordar que el número atómico lo determina la cantidad de protones que tenga. Ahora, hay otro isótopo del carbono que se llama el carbono 14. Entonces, quiere decir que, al igual que el anterior, tiene 6 protones, pero esta vez no va a tener 6 neutrones, sino que tiene 8 neutrones, porque 6 y 8 da 14. Entonces, este sería el número de masa. Por lo tanto, es el carbono 14. Es un isótopo radioactivo que tiene el carbono. Recordar que el carbono tiene tres isótopos, el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Ahora, otro ejemplo podría ser el cloro 37. Analicémoslo. Este 37 significa la cantidad de protones que tiene el elemento. En este caso tiene 17. Ahora,
el número de masa es 37. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene de esos 37, 17 corresponden a protones y el resto serían los neutrones. ¿Cuánto es el resto? Son 20. Entonces, quiere decir que tiene 20 neutrones, como lo ven acá. Ahora, si es un átomo neutro, si tiene 17 protones, también va a tener 17 electrones. Recordad que los protones son positivos y los electrones son negativos. Entonces, de esta forma, si tienen igual número de protones que de electrones, se quedaría como un átomo totalmente neutro. Por su parte, vamos a analizar cómo se obtiene la masa promedio de un isótopo, de un átomo. Entonces, para obtener la masa promedio, necesitamos revisar la masa promedio de todos los isótopos que tiene ese elemento. En este caso, el resultado al final lo tenemos que revisar en la tabla periódica. Y para efectos de este curso vamos a redondear siempre a 2 decimales. Entonces, la fórmula sería muy sencilla. Sería la masa atómica promedio es igual a la masa del isótopo multiplicado por la abundancia que nos dice el problema, dividido entre 100, más la masa del siguiente isótopo multiplicado por la abundancia dividido entre 100, y así sucesivamente. Analicémoslo con un ejemplo para que quede más claro. Veamos este ejemplo. En este ejemplo vamos a trabajar con los isótopos del oxígeno. Y el ejemplo dice, calcule el promedio de la masa atómica del oxígeno si su abundancia en la naturaleza es 99.76% el oxígeno con masa 16, el O16, 0,04% el oxígeno 17 y 0,020 el oxígeno 18. Entonces, recordemos que la fórmula nos decía que la masa atómica promedio es igual a la masa del primer isótopo, que en este caso es 16, multiplicado por la abundancia relativa específica de él, que como nos dice el problema, 99.76. Lo multiplicamos y lo que nos da lo dividimos entre 100, más la abundancia, la masa del segundo isótopo, que era el isótopo 17, véanlo aquí, multiplicado por 0,04, que sería la abundancia, que nos dice el problema. Y lo que nos da lo dividimos entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque es un porcentaje. Más la tercera masa. La tercera masa del tercer isótopo multiplicado por la abundancia, que en este caso es 0,20, que era el oxígeno 18, y dividido entre 100. Ahora, sumamos los tres y el resultado que nos da es las unidades de masa atómica relativas al oxígeno, que como ustedes pueden revisar en su tabla periódica, da 15,9999, que redondeado sería 16. Analicemos un momentito que las masas, que las abundancias, perdón, tienen que dar siempre 100, en este caso 99,76 más 0,04 más 0,20 nos tiene que dar 100, porque como dijimos ahora es un porcentaje. Algunos ejemplos de isótopos. Un ejemplo muy común es el de los isótopos del hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos y son los únicos que tienen nombre específico. O sea, hay uno que se llama protio, uno que se llama deuterio y uno que se llama tritio. Veanlo acá, el protio solamente tiene un protón. El deuterio tiene un protón y un neutrón. Y el tritio, que es el más inestable de los tres, tiene un protón y 2 neutrones. Otra idea importante, o para recapitular un poco, los isótopos son átomos de un mismo elemento. Entonces, la Z es igual, o sea, el número atómico es igual. Lo que es diferente es el A, o sea, la masa atómica. Y aquí están los ejemplos de isótopos del carbono, que eran los que analizábamos ahora. El primer químico que habló de los isótopos fue Frederick Soddy, y por eso obtuvo un Nobel en 1921. Él demostró que los átomos de un mismo elemento no tenían necesariamente la misma masa. Y pues de ahí viene el nombre isótopos. Iso significa igual y topo, lugar. Eso quiere decir que son elementos que tienen el mismo lugar en la tabla periódica. Veamos el ejemplo del carbono 14, para hablar un poquitito de utilidades. Este es un isótopo del carbono que, como vimos, tiene 6 protones. Vean que tiene 3 isótopos, el carbono 12, 13 y 14. Los 3 tienen los 6 protones, que es lo que le da la identidad al átomo, la cantidad de protones. Lo que varía la cantidad de neutrones. El carbono 14 tiene 8 neutrones. Eso quiere decir que es muy inestable y se va degradando con el tiempo. Ese promedio de degradación se puede tasar o se puede medir
Y con eso es que se determina la edad de objetos encontrados. Por ejemplo, se puede determinar la edad de restos fósiles, se puede detectar la edad, no sé, de textiles o de huesos, de cosas encontradas que tengan miles de años. Y es porque tiene una tasa de degradación. Eso sería un ejemplo muy concreto de los usos de los isótopos. Otro ejemplo súper común de analizar en química es el ejemplo del uranio. El uranio 235 se puede fisionar, o sea, puede tener un proceso de descomposición nuclear donde libera sus partículas y se convierte en dos elementos, que son el rubidio y el cesio. Cuando él se divide, libera energía y esa energía se puede usar para producir energía atómica, que como energía que es, se puede utilizar en diferentes aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones civiles, como llevar este, energía eléctrica a las casas o aplicaciones militares, ¿verdad? Como el ejemplo de las bombas atómicas. Eh, Espero que haya quedado muy claro el concepto de isótopo y las aplicaciones de algunos. Tienen dos problemas que vamos a resolver y cualquier duda estamos a la orden.